Buenos días, somos el grupo 3. Hoy vamos a explorar dos familias de compuestos orgánicos que, aunque invisibles a simple vista, son responsables de muchas de las experiencias sensoriales de nuestro día a día. Los aldehídos y las cetonas. ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común el aroma de la canela, el sabor de la vainilla y el olor fuerte de un quitaesmalte? La respuesta está en una estructura química llamada grupo carbonilo, un átomo de carbono unido a un oxígeno por un doble enlace. Para esta exposición nos basaremos en los estándares de la Autoridad Internacional en Nomenclatura Química, para entender cómo identificar y nombrar estas moléculas correctamente. Además, veremos la importancia sanitaria y biológica, ya que estas moléculas no solo dan sabor, sino que juegan roles críticos en nuestro metabolismo y en situaciones de toxicología forense. Al finalizar esta exposición, serán capaces de diferenciar un aldehído de una cetona, entender por qué se comportan, cómo lo hacen y ver cómo se aplican estos conocimientos en casos reales de la salud y seguridad. Como primer punto tocaremos las diferencias estructurales y la nomenclatura entre ellos. Cuando hablamos de los aldehídos y las cetonas, hablamos de los compuestos de dos familias de compuestos orgánicos muy importantes. La clave para comprender es su grupo carbonilo, la ubicación específicamente, es decir, un carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un enlace doble. En los aldehídos, el grupo carbonilo se encuentra siempre o al final del grupo de carbono o a los extremos. A continuación, en el esquema podemos entender un poco mejor cómo es que podemos diferenciar estos dos compuestos orgánicos. Por un lado, el aldehído, por el lado izquierdo, nos muestra el grupo carbonilo, que vendría a ser el carbono unido mediante un enlace doble al oxígeno, unido por su lado derecho a un grupo de carbonos y a una cadena de carbonos, y por su lado izquierdo vendría a estar unido que es lo más importante, que se diferencia por un átomo de hidrógeno. Es decir, que esto significa que es un aldehído de un grupo del grupo funcional terminal de la molécula. En su nomenclatura, en la nomenclatura IUPAC, se le indica con la terminación al, es decir, si hablamos del etano, estamos hablando del etanal. Ahora, por el lado derecho tenemos a las cetonas. Su grupo carbonilo siempre se encuentra en el medio de la cadena de carbonos. Para entender un poco mejor, aquí vemos en la imagen al grupo carbonilo de igual manera unido a dos grupos de carbono diferentes. Es decir, que está encerrado entre dos cadenas. Esta ubicación interna le da las propiedades químicas que la diferencian de los aldehídos. En su nomenclatura, a estas cetonas se le conocen con la terminación ona, es decir, si hablamos del propano, estamos hablando de una molécula de propanona. Es así que, para resumir y entender un poco mejor, el grupo carbonilo de los aldehídos se va a encontrar siempre al final de la cadena de carbonos, y en las cetonas se va a diferenciar porque el grupo carbonilo se encuentra en el medio. Como segundo punto mencionaremos las propiedades físicas, es decir, los puntos de ebullición y solubilidad. Hablemos de cómo estos se comportan físicamente. El grupo carbonilo es polar, el oxígeno es negativo y el carbono positivo. Esta crea una atracción llamada dipolo-dipolo. Los puntos de ebullición son más altos que los de los alcanos, que no tienen este dipolo, pero más bajos que los de los alcoholes, porque los anhídridos y cetonas no pueden formar puntos de hidrógeno entre sí. La solubilidad en agua. Aquí es donde entra la afinidad.
Aunque no se unen entre ellos, el oxígeno del carbonillo sí puede formar puntos de hidrógeno con el agua. Por eso los anébidos y acetonas pequeños de 1 a 4 carbonos son muy solubles. Sin embargo, si la cadena de carbono crece más de 5 carbonos, la parte polar gana y la solubilidad disminuye drásticamente. En esta imagen se muestran dos estados. A la izquierda el líquido antes de hervir y a la derecha el líquido en su punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual pasa un líquido a gas rápidamente. En la primera parte el líquido solo evapora un poco, pero no llega a su punto de ebullición. Cuando calentamos, como en la imagen de la derecha, la temperatura sube tanto que se forman burbujas dentro del líquido, lo que indica que ya llegó a su punto de ebullición. En anébidos y cetonas este punto es intermedio. Es mayor que el de los alcanos porque el grupo carbonillo es polar y sus moléculas se atraen más, pero menor a los de los alcoholes porque no pueden formar puentes de hidrógeno entre sí. La imagen me ayuda a ver claramente el momento exacto en el que un líquido pasa de fase líquida a fase gaseosa. Continúo con la aplicación y la normativa sanitaria. Aplicaciones de los aldehídos y cetonas en la salud e industria. Por ejemplo, el formaldehído se usa como desinfectante y conservante en laboratorios. Además, en la industria farmacéutica, muchas cetonas y moléculas quirales forman parte de medicamentos, ya que la quiralidad influye en su eficacia y seguridad. En cuanto a los alimentos, aportan aromas y sabores, aunque es importante señalar que en altas concentraciones pueden ser tóxicos. Ahora bien, desde el punto de vista sanitario, su uso está regulado debido a la toxicidad e irritación que puede causar. De hecho, existen límites máximos permitidos en ambientes laborales, alimentos y fármacos. Asimismo, en medicamentos quirales se exige evaluar cada isómero, porque uno puede ser terapéutico y otro dañino. En síntesis, la normativa busca proteger la salud, controlando dosis, exposición y forma de uso. Para ilustrar lo anterior, pensemos en un caso. Un laboratorio clínico utilizó formaldehídos sin respetar la concentración permitida. Como consecuencia, los trabajadores sufrieron irritación ocular y respiratoria. Finalmente, la autoridad sanitaria intervino y obligó a reducir la concentración y mejorar la ventilación. En conclusión, este ejemplo demuestra que cumplir la normativa es esencial para prevenir riesgos y garantizar un uso seguro de estas sustancias. Para concluir, hemos visto que 1. La estructura define la función. La diferencia entre un aldehído carbonilo terminal y una cetona carbonilo central determina no solo su nombre bajo las normas UPAC, sino también sus propiedades químicas. 2. Propiedades intermedias. Físicamente ocupan un lugar medio en los puntos de ebullición entre alcanos y alcoholes, y su solubilidad depende del tamaño de su cadena carbonada. 3. Impacto dual. Es decir, estas moléculas son esenciales para los placeres sensoriales como la vainilla o almendras, pero también pueden presentar riesgos sanitarios graves como la toxicidad del formaldehído o metabolitos venenosos. Hay que entender que la química de los aldehídos y cetonas no es solo un ejercicio académico, es fundamental para la farmacología, la seguridad industrial y, como vimos, incluso para la justicia forense. Muchas gracias.